Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del miércoles de la Semana de la Divulgación Científica. A continuación vamos a tener la presentación del maestro Eldon Walter Longoria, quien nos va a hablar acerca de la sociología aplicada a la traducción. Antes de cederle la palabra al maestro Eldon, voy a leerles una pequeña biodata. El maestro Eldon está cursando sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales y tiene una línea de investigación dedicada a la traducción y mediación intercultural por la Universidad de Salamanca en España. Cuenta con una maestría en Ciencias Humanas y Sociales, con especialidad en Didáctica de Lenguas y Cultura francés como lengua extranjera por la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Francia. Asimismo, cuenta con la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California. En el ámbito profesional, es profesor investigador de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Idiomas de la UABC desde 1997. Es miembro del Cuerpo Académico de Estudios de Traducción e Interpretación de la UABC, así como colaborador del Cuerpo Académico 465, Estudios de la Lengua Francesa, Pragmática, Enseñanza y Traducción, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Colabora como profesor en los programas de licenciatura en Enseñanza de Lenguas, Traducción, así como en posgrado en la especialidad de Traducción e Interpretación y en la maestría en Lenguas Modernas. Asimismo, el maestro Eldon es perito traductor auxiliar en la Administración de Justicia de Baja California desde el año 2002 hasta el 2017. Sin más preámbulos, cedo la palabra al maestro Eldon. Muchas gracias, doctor Antonio. Muchas gracias a todos por su presencia en este evento, en esta conferencia de la Semana de Divulgación Científica. Bueno, ahora es mi turno de hablarles un poco a grandes rasgos de la línea de investigación que trabajo dentro, pues, de mis actividades como investigador. Como vieron en el programa, la línea que trabajo es la sociología aplicada a la traducción. Bueno, voy a compartir pantalla para presentarles unas diapositivas. Básicamente estas diapositivas pues son de apoyo, ¿no? Para la presentación, más que nada como una guía en esta charla. Lo voy a poner en pantalla completa. Entonces ustedes me dicen si... Ahí está, ya se ve completo, ¿verdad? Bien. Bueno, la sociología aplica la traducción. Bueno, aquí tiene una diapositiva de formación, pero ya me presentaron. Bueno, de manera muy general, distintas áreas, para empezar, bueno, distintas áreas se han acercado a la sociología. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de algunos ámbitos en los que la sociología ha tenido cierto interés y se han desarrollado algunos estudios al respecto. Por ejemplo, aquí en este listado que tomé de la página de la International Sociology Association, son pocos porque en realidad hay muchos más, pero bueno, elegí yo creo que algunos de los más representativos. Por ejemplo, la sociología de la religión, la sociología de la salud, también se habla de sociología de la educación, sociología de la ciencia, sociología de las artes, sociología de la historia, entre otras, ¿no? Entonces hay muchas más. Pero para efectos de esta presentación, de lo que quiero compartir con ustedes, estudiantes de licenciatura y de posgrado, y bueno, profesores también que estén aquí presentes, bueno, la línea de investigación es precisamente la sociología aplicada a la traducción. Bueno, en específico, en el desarrollo de la investigación que en este momento me encuentro haciendo, es como parte de mi tesis doctoral, lleva por título la teoría del actor red en la traducción certificada español-francés en la Baja California, interrelación de sujetos y objetos. Bueno, como verán, ahorita más adelantito vamos a ver esto del nombre de la teoría y en qué consiste, a grandes rasgos, la teoría del actor red, ¿sí? Y, bueno, en específico, en la traducción certificada español-francés. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, la traducción certificada es el ámbito, digamos, de la traducción al que me he dedicado, pues, prácticamente, pues, en mi trayectoria, ¿no? Como traductor y, bueno, el español-francés, porque también es el ámbito en el que me desenvuelvo. Mi formación inicial es, bueno, como escucharon en la presentación, bueno, soy licenciado en comunicación, en ciencias de la comunicación,
y ya como maestro en el área de ciencias sociales, en el ámbito de la didáctica del francés, en enseñanza del francés. Ciertamente mi formación no es específicamente como traducción, sin embargo, pues bueno, pues los azares del destino, ¿no? Y pues te van conduciendo por caminos que a veces no esperas. Y bueno, me dediqué a la traducción, ya tengo aproximadamente 20 años traduciendo y esos años han sido de traducciones principalmente en el ámbito jurídico, traducción de documentos legales como contratos, como algunos pues de los más comunes, ¿no? Las cuestiones de actas, de nacimiento, de divorcio, de ámbito civil, por ejemplo, también, aunque también he participado en algunas traducciones de ámbito técnico, traducción técnica también. Pero bueno, he centrado esta investigación en el área de la traducción jurídica, en el ámbito de la traducción jurídica y específicamente en el ámbito de la traducción certificada francés-español en Baja California y su interrelación de sujetos y objetos. Y es aquí donde entra ya el aspecto, digamos, sociológico, ¿no? De la traducción. Entonces, de este proceso de traducción. Bueno, ¿por qué estudiar la traducción certificada francés-español? Principalmente se trata de para conocer el ámbito del desempeño profesional. Sí, es como lo que les comentaba hace un momento, es el ámbito en el que me desempeño como traductor. Sí, la traducción certificada. También una de las razones es de que se trata de un tipo de traducción que es escasamente estudiado en México, ¿sí? Por lo menos la traducción certificada francés-español. Desde luego que sí hay estudios en el ámbito de la traducción certificada, sí los hay, en su mayoría, si no es que prácticamente todos, son en la combinación lingüística de inglés-español. Entonces, pues bueno, esa es una de las razones, ¿no? El estudiar en esta combinación lingüística francés-español. También lo que se pretende es contribuir con una investigación al campo, es decir, enriquecer desde luego el área de la traducción certificada en esta combinación. También lo que me interesa hacer es analizar los procesos de traducción certificada, es decir, cómo se lleva a cabo la traducción, de qué manera se realiza, cómo funciona, cuál es el proceso y bueno, para eso vamos a recurrir más adelante, vamos a ver con el apoyo de este sustento teórico de índole sociológico. También interesa dejar visibles a través de este estudio, de este trabajo en este campo, dejar visibles los vacíos y carencias que existen en la traducción certificada. Sí, desde luego, esto pues será posible una vez que se tengan resultados y que se hayan llevado a cabo las acciones pertinentes para conseguir esto. También al final, desde luego, se pretende proponer mejoras una vez que se hayan encontrado esos vacíos, esas carencias y bueno, cualquier otra situación que pudiera encontrarse en el transcurso de la investigación y desde luego apegado a los objetivos, proponer mejoras, ¿no? a este proceso de traducción. Y bueno, entrando ya en la cuestión del enfoque sociológico en la traducción, el enfoque sociológico, aquí he puesto uno de las razones también que me han llevado a trabajarlo, que es un enfoque que es distinto de los demás, digamos, de los más comunes, ¿no? Que se emplean para la investigación en traducción. Digamos, lo más común, lo que se ve, digamos, en mayor medida son enfoques lingüísticos, ¿verdad? A lo mejor de algunos otros tipos, algunos otros enfoques, pero no sociológicos, ¿no? Por ejemplo, en la traducción certificada, tengo entendido y yo sé que existen muchos estudios e investigaciones sobre traducción jurídica, ¿sí? En algunos otros aspectos, ya sea, sin ir muy lejos, por ejemplo, aquí tenemos una colega, la doctora Leonel Lozano, que trabaja la parte de la fraseología en derecho, ¿sí? Civil. Entonces, es uno de los aspectos también muy interesantes y a mí me parece que el enfoque sociológico es un aspecto que está
digamos que no se explota demasiado, ¿sí? Entonces, de ahí el interés, ¿no? Por trabajar este enfoque. El enfoque más utilizado, aquí en el siguiente punto hago mención, el enfoque más utilizado en los estudios de traducción, que desde luego sí hay, como les digo, sí hay estudios con enfoques de traducción, sin embargo son pocos, pero aquellos que se han hecho, en su mayoría, eh, han utilizado el enfoque sociológico de Pierre Bourdieu, ¿sí? El enfoque sociológico de Pierre Bourdieu, bueno, maneja algunos conceptos dentro de su teoría, conceptos, digamos, clave, ¿verdad? Para explicar los hechos sociales. Por ejemplo, el concepto de campo, el de capital, ya sea capital social, capital cultural, la idea de hábitus, ¿sí? El concepto de hábitus también, donde el autor, bueno, Bourdieu intenta explicar los hechos sociales a partir de estas cuestiones, ¿no? Tanto de capital, campo, la relación entre los agentes, eh, las luchas de poder, las luchas de clases, etcétera, ¿no? La experiencia de quienes componen esos grupos sociales, etcétera. Sin embargo, esta teoría de Pierre Bourdieu, bueno, como es la más utilizada, se ha convertido, pienso yo, en una, bueno, menciono yo aquí un formule passe-partout, que se refiere a, digamos, a una fórmula como comodín, ¿sí? Es decir, una fórmula que se utiliza para muchos campos de investigación. Es decir, la teoría sociológica de Pierre Bourdieu ha sido empleada para estudios, investigaciones en muchos ámbitos, como por ejemplo en la medicina, también en el derecho, en la literatura, en la traducción precisamente, ¿sí? Con este enfoque sociológico y bueno, en un sinfín en muchas otras ámbitos, ¿no? De estudio, de, sí, de estudio, ¿no? De temas. Entonces, bueno, de ahí parto para emplear, bueno, una propuesta que estoy proponiendo yo en la investigación es la utilización de la teoría del actor red. Si recuerdan en el título de la investigación, bueno, es la teoría del actor red en la traducción certificada en Baja California. El principal exponente de esa teoría del actor red es Bruno Latour, que es es un sociólogo, filósofo francés, también Pierre Bourdieu es francés, y, y bueno, esta teoría del actor red surge dentro del ámbito de la ciencia, ¿sí? El autor, sus primeros trabajos, sus principales trabajos los ha realizado dentro de este ámbito, ¿sí? Bruno Latour plantea que la sociedad y la naturaleza deben ser estudiadas por igual, dada su interacción. Es decir, para Bruno Latour, a diferencia de, por ejemplo, de Pierre Bourdieu, que habla únicamente de los agentes, de sus interacciones dentro de los grupos, ¿sí? De lo que llamamos sociedad. Bueno, para Bruno Latour, además de los agentes, de las personas, él también habla de la naturaleza y habla de los objetos, ¿sí? Y he incluido aquí como referencia, entre paréntesis, La Esperanza de Pandora, que es una obra de Bruno Latour donde describe eh, la relación que existe entre la sociedad y la naturaleza. Entonces, dentro de su descripción de su estudio, él hace una descripción de un estudio que se hizo en Brasil, de un estudio de suelo. Entonces, lo que él hace es observar de qué manera se están relacionando tanto los científicos con el entorno, ¿sí? Con la naturaleza, y de qué manera participan en ese proceso en esa relación, en ese trabajo de estudio de la Tierra, los distintos agentes, actores que intervienen en ese proceso, ya sean personas o sean objetos, ¿sí? Entonces nos lleva al siguiente punto. Bruno Latour coloca al mismo nivel a los humanos, en el mismo nivel a los humanos y a los no humanos, es decir, la interacción, las acciones y las interacciones que se dan en un acto, digamos, social, están al mismo nivel, es decir, tienen la misma importancia
tanto los actores que intervienen en el proceso, los actores humanos como los actores no humanos. ¿Esto qué significa? Que bueno, que dentro de un proceso, desde luego intervienen las personas, participan las personas, digamos, el proceso de la traducción certificada. Desde luego está el traductor, hay un revisor, hay un corrector, hay diferentes tipos de revisores, ¿no? El lingüístico, el de estilo, el tipográfico, etcétera, ¿no? Entre otras cosas. Está también dentro de la traducción certificada actores humanos como, bueno, en el proceso de la traducción certificada, ¿quién interviene? Bueno, ahí está quién certifica la traducción, quién recibe la traducción para ser certificada, etcétera, ¿no? Entonces, esos actores humanos interactúan con otros actores, ¿sí? Que no son precisamente humanos y se refiere a los objetos. Por ejemplo, las herramientas que utiliza un traductor para realizar su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, un diccionario electrónico, una memoria, incluso el despacho donde trabaja, la computadora que utiliza, su medio de transporte para ir a certificar la traducción. Todos esos elementos, todos esos actores que intervienen en el proceso están relacionados y tienen un impacto, desde luego, en el producto final, ¿sí? Que es la traducción en sí. Y todos esos elementos, todos esos actores que intervienen forman una red, es decir, están relacionados unos con otros. De alguna manera están relacionados y conforman esta red. Ahora, esta red, bueno, podría resultar quizás interminable, ¿sí? Porque, bueno, no sabemos hasta dónde termina realmente las conexiones y las relaciones, ¿no? Bueno, y aquí he colocado en este siguiente punto, mientras más se conozca a los actores, más se conoce el funcionamiento del proceso. Bueno, si sabemos quiénes son quienes intervienen en el proceso, en este caso la traducción certificada, conoceremos mucho mejor el funcionamiento del proceso de la traducción certificada. Y los conceptos clave de Bruno Latour, bueno, habla de los actores, habla de una red, habla de humanos y de no humanos, entre otros, ¿no? Pero creo que estos son los principales. Bueno, aquí, bueno, aquí está Pierre Bourdieu, quien, bueno, él ya falleció en 2002. Su teoría zoológica es de las más, digamos, reconocidas de la época contemporánea. Y, bueno, los conceptos de capital, campo, hábitos, entre otros, desde luego no son todos, pero que son los más relevantes. Y de este otro lado está Bruno Latour, que aún sigue pues trabajando, y sus conceptos de actor, de humano, no humano, entre otros. Y podría decirse que la teoría de Bruno Latour, la teoría del actor red, complementa de alguna manera la teoría de Pierre Bourdieu, porque no se trata, es decir, no, la teoría de Pierre Bourdieu es muy buena para el análisis sociológico de cualquier ámbito, desde luego también para el de la traducción. Sin embargo, hay cosas que no contempla, que no, pues sí, que no contempla su teoría, y que, mientras que la teoría de Bruno Latour sí lo hace, entonces se pueden complementar, ¿sí? De alguna manera. Eso es el hecho de integrar o de considerar a los actores, a los agentes no humanos dentro de un proceso, creo que definitivamente complementa muy bien a la teoría de Pierre Bourdieu. ¿Sí? ¿Por qué la teoría del actor red? ¿Por qué no elegir otra? Bueno, pues me parece a mí que es muy, muy interesante este aspecto de la teoría del actor red, ¿sí? Es un enfoque escasamente utilizado para el análisis de procesos de traducción. Desde luego, sí hay estudios, hay algunos autores que sí han desarrollado algo de análisis de los procesos de traducción a partir del enfoque sociológico de la teoría de la actor red. Sobre todo, en la búsqueda que he realizado, me he dado cuenta que existen, sin embargo, son dentro del ámbito de la traducción literaria, sobre todo. Sí, entonces, bueno, me parece que es relevante que, siendo escaso el empleo de esta teoría en la traducción certificada. ¿Sí? Bien. Perdón. En el segundo punto, plantea conceptos clave para su aplicación, que son los conceptos que mencionaba hace un momento, como el de actor, como el de red, el de actor humano, no humano.
permite analizar los actores agentes dentro de la traducción certificada, los actores no humanos, la forma en que funciona el proceso de traducción, determina cómo se traduce o cuál es el resultado de la traducción. También permite combinar enfoques metodológicos, digamos el cualitativo con el etnográfico, entrevista, observación. Eso es algo muy importante dentro de del enfoque sociológico de Bruno Latour, en el sentido de que el enfoque metodológico que emplea es, bueno, es combinado, pero resalta el enfoque etnográfico. ¿Por qué? Porque, bueno, se trata de la observación, se ve el proceso estudiado dentro de digamos, un laboratorio en el que hay que observar cómo se llevan a cabo las acciones, ¿sí? Y de los actores que intervienen y de dónde se podrá identificar a aquellos agentes, actores humanos y no humanos. Bueno, también permite estudiar los actores, la estructura y su interacción. Bueno, aquí menciono algunos de las pues, textos, ¿sí?, más relevantes de esta teoría. Aquí están algunos, me los voy a indicar. Si quieren, se los puedo compartir. Si alguien está interesado, se los puedo compartir con mucho gusto. Y bueno, la traducción certificada en Baja California es aquí comento, bueno, que es predominante, ya que es una región industrial y hay algunas empresas francesas. En el marco jurídico, el Consejo de la Judicatura es quien regula los denominados peritos traductores, ¿no? Entonces, dentro de este estudio, también me interesa conocer, dentro del proceso de la traducción certificada, bueno, cómo se lleva a cabo el proceso, quiénes participan, y desde luego el Consejo de la Judicatura y, bueno, los actores que ahí se encuentran, que también estarán dentro de este análisis, bueno, permitirán en su momento determinar cuál es su función y de qué manera impactan en el resultado de la traducción. En el proceso de legalización de traducciones intervienen diversos actores, ¿sí?, como lo hemos mencionado, el perito traductor en sí, el cliente, el destinatario, incluso la persona que recibe el documento. Aquellos que sean peritos traductores seguramente saben de lo que se trata, ¿verdad?, de ir a certificar una traducción, etcétera. Hay que ir a pagar, quién recibe el dinero, etcétera. Pero también intervienen actores no humanos, es decir, el Consejo de la Judicatura en sí, la concepción de la traducción, la normativa que regula, de hecho, el reglamento de peritos, las prácticas traductoras, cómo se traduce, de qué manera se traduce, quién dice cómo se traduce, cómo se hace una traducción certificada. Entonces, creo que a partir de este análisis surgirán esas áreas, esas carencias, ¿sí?, de lo que se requiere para que una traducción certificada se lleve a cabo con éxito, ¿no? Entonces, cada uno de estos actores cumple con sus funciones y características y bueno, están relacionadas entre sí como piezas fundamentales de un engranaje, ¿no? Bueno, eso a manera de esa conformación de esa red, ¿no?, de agentes, de actores dentro del proceso de la traducción certificada. Tenemos un minuto, perdón, para concluir. Ok, muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, y aquí ya para concluir, únicamente qué es lo que se busca en el manejo de esta línea: profundizar en el conocimiento de los intervinientes en el proceso de traducción, es decir, cómo están relacionados entre ellos, cómo se comunican, también identificar y caracterizar a los actores que intervienen, quiénes son, descifrar las interrelaciones y profundizar en el conocimiento y formación traductora de los intervinientes. También, de alguna manera, es parte de esa red la formación en traducción de esos actores en el proceso de traducción. Sí, los traductores, es decir, como les decía, la red no se sabe dónde termina, porque son muchos aspectos que están relacionados, ¿no? Entonces se trata de identificar todo eso. Y muchas gracias. Muchas gracias al maestro Eldon por su plática. Tenemos espacio para preguntas, para comentarios. ¿No, nadie? Muchas gracias a ustedes. Solamente agradecimientos. Sí, muchas No sé si gracias. quieras Gracias. comentar algo más, Sheldon.
No, simplemente si alguno de los asistentes está interesado en esta línea de investigación, la sociología aplicada a la traducción. Desde luego la traducción certificada no es el único ámbito en el que se puede aplicar y tampoco la teoría del actor red es la única teoría sociológica que se puede trabajar. Desde luego hay otras y bueno, hay otros ámbitos de la traducción, incluso la literaria o en otros aspectos, ¿no? de la traducción en los que se puede aplicar la sociología, ¿no? Entonces, si hay alguien interesado, desde luego estamos abiertos a integrarse a cualquier, pues, investigación que se esté trabajando, proyectos, y con mucho gusto, pues, bueno, lo recibimos. Excelente. Una pregunta así muy rápida, retomando esto último que comentas. ¿Cómo podría algún alumno, ya sea de licenciatura o posgrado, relacionarse con la investigación que estás desarrollando? Pues sería, bueno, tener un acercamiento y bueno, ver a grandes rasgos, ver de qué se trata el proyecto, explicarle qué se trata el proyecto y desde luego, pues bueno, tratar de involucrar al estudiante tanto de licenciatura como de posgrado. En licenciatura me parece que lo ideal sería a través de alguna ayudantía de investigación y en posgrado, pues bueno, con ese acercamiento y bueno, ir, no sé, en ese proceso de investigación y, no sé, tal vez asignar algunas actividades para ir involucrándose con ese tema, ir conociendo y, bueno, si alguno de ellos está desarrollando algún tema en específico, también estaríamos en condiciones o en posibilidades de trabajar, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, por acá piden que si puedes dar tu correo. Sí, mi correo, sí, claro que sí, Diego, con mucho gusto. Creo que Diego, ya he trabajado con él ahí en la especialidad. Y sí, aquí les pongo mi correo de cualquier manera, pero bueno, creo que hay algunos alumnos que ya he trabajado con ellos. Ahí Ok, está. Muchas gracias. excelente. Bueno, felicitaciones. Y pues, si no tienen algún otro comentario, alguna pregunta, les damos las gracias a Eldon por su Muchas plática, gracias. por compartirnos su experiencia. Gracias, doctor. Y continuamos. Bueno, Sí. espero indicaciones para ver cómo continuamos. Ujú.